Hola a todos, soy Eric, esto es Tanto Wall Academy y en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un foco LED con mucha calidad, con un CRI superior a 97, pero hecho por nosotros mismos, por lo cual podemos conseguirlo hacer por un presupuesto mucho más bajo de lo que nos costaría un foco de estas características. Primero de todo quería comentaros que tenemos diferentes versiones de este mismo foco LED, como podéis ver por allí detrás tenemos tres versiones ahora mismo de este foco. Por un lado tenemos una versión que hemos hecho RGB, es decir, que puede reproducir diferentes colores y funciona con un mando a distancia. Además, está hecho con los materiales más económicos, está hecho con madera para mantener el presupuesto lo más bajo posible. Después tenemos esta versión, que es la versión intermedia, en la que ya hemos utilizado materiales de mejor calidad. También, como ya hemos dicho, la calidad de este foco es de un CRI de más de 97, por lo cual tiene una calidad altísima y funciona con un controlador que tenemos en la parte trasera. Después también tendríamos la versión más top, que es muy parecida a la versión intermedia que tenemos aquí, pero en lugar de funcionar con esta caja de control, funciona con un regulador, con la que podemos ajustar manualmente la cantidad de intensidad de luz que queremos. Entonces, en este vídeo vamos a ver cómo hacer esta versión intermedia, pero os recomiendo que veáis las diferentes versiones porque podéis coger técnicas de unos y de otros y hacer vuestro foco a vuestra medida. Lo primero que vamos a necesitar para hacer nuestro foco LED va a ser la estructura de este. Entonces nosotros para esta versión hemos decidido hacerla de aluminio por tres motivos principales. En primer lugar, por el peso, ya que el aluminio es muy ligero y por lo cual vamos a hacer que este foco sea muy ligero. Segundo, también porque el aluminio refleja bastante la luz que le llega, por lo cual toda la luz que rebote hacia la parte trasera o los laterales del foco se van a reflejar hacia adelante y por lo cual vamos a ganar un poco más de intensidad de luz. Y en tercer lugar, también porque disipa mucho el calor que van a generar los diodos LED. Vamos a necesitar una plancha de aluminio del tamaño que queramos que tenga nuestro foco LED. En este caso decidimos hacerlo de 30 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho. Además, como la plancha que hemos utilizado nosotros es de 1 milímetro y no tiene mucha robustez, decidimos hacerle un marco de aluminio para darle un poco más de rigidez a la estructura del foco. Una vez ya tenemos la base de la estructura para nuestro foco, toca colocarle las tiras LEDs. Tenemos que escoger la tira LED que más se adecue a nuestro proyecto. En este caso, como ya hemos dicho, escogimos una tira LED con un CRI de más de 97. Esto quiere decir que va a tener una calidad de luz muy alta. Y además también tiene bastante intensidad de luz, por lo cual vamos a tener mucha calidad de luz y además también bastante intensidad. Como vais a poder ver, este foco tiene muchísima intensidad de luz. Entonces, si os interesa utilizar la misma tira LED que hemos utilizado nosotros, os vamos a dejar el link de la tira LED que hemos utilizado nosotros, a la misma vez que también de todos los materiales que hemos utilizado para hacer este foco, en la descripción de este vídeo. Primero de todo vamos a tener que cortar la tira LED en diferentes tramos que entren dentro de la estructura de nuestro foco y engancharlas en este. Tenemos que tener en cuenta que el aluminio es un material conductor de la electricidad, por lo cual tenemos que aislar las conexiones eléctricas de la base de nuestro foco para evitar tener cualquier tipo de cortocircuito. Para ello sería suficiente con ponerle un poco de cinta aislante en la zona en la que vamos a hacer las conexiones eléctricas. Para hacer las conexiones eléctricas tenemos que tener en cuenta que las tiras LED de un color tienen dos conexiones, el positivo y el negativo, y tienen estas conexiones por los dos lados de la tira LED. Por lo cual podemos conectarlas por un lado o por el otro. Podemos poner el positivo y el negativo por un lado, por el otro, o poner el positivo en un lado y el negativo en el otro lado. Esto es exactamente lo que hemos hecho para hacer este foco. Por un lado tenemos todas las conexiones del negativo juntas. Para ello hemos pelado un cable y hemos conectado todos los negativos a este mismo cable. Y en el otro lado también podríamos haber conectado todos los positivos juntos, pero para poder conseguir controlar el foco con diferentes intensidades, lo que hicimos fue hacer grupos de diferentes tiras LEDs. Lo que hemos hecho ha sido unos puentes para agrupar los positivos de las tiras LEDs en tres grupos diferentes. También podríamos haberlo hecho con diferentes grupos. Podríamos haber hecho un solo grupo uniendo todos los positivos juntos, dos grupos o 3, 5, los grupos que nosotros quisiéramos. Algo que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer estos diferentes grupos y poder encender el foco en diferentes etapas es que podríamos haberlo hecho, por ejemplo, en tres grupos. Todos los LEDs de abajo, todos los LEDs del medio y todos los LEDs de arriba. Pero si hubiéramos hecho esto, cuando encendiéramos, por ejemplo, solo los LEDs de abajo, se nos encendería esta parte de aquí del foco y por lo cual estaríamos teniendo un foco más pequeño. Por lo contrario, si interlineamos las diferentes tiras LEDs, cuando encendamos el primer grupo van a estar mejor distribuidas y vamos a tener el foco con todo su tamaño, pero con menos intensidad, porque vamos a tener menos tiras LEDs encendidas. Una vez ya tenemos todas las tiras LEDs conectadas, podemos comprobar con una fuente de alimentación para ver si hemos hecho bien las diferentes conexiones.
Y después, para hacer los controladores, lo que hemos hecho en este caso ha sido ponerle una caja en la parte trasera del foco enganchada con tornillos. Por la parte de abajo le hemos hecho unos agujeros para poder meter los cables dentro de la caja, y en la parte de adelante y de abajo le hemos hecho unos agujeros para poder ponerle los interruptores y el conector de la fuente de alimentación. Una vez ya tenemos todos los cables, interruptores y conexiones dentro de la caja, solo tenemos que conectarlos en el orden correcto. Os dejamos aquí un mapa de las conexiones eléctricas de este foco. Como podéis ver, son muy simples, y teniendo unos simples conocimientos de cómo funciona la electricidad, podemos hacer este foco, las conexiones eléctricas para este foco, sin ningún tipo de problema. Lo siguiente que vamos a necesitar para que nuestro foco funcione va a ser utilizar una fuente de alimentación. La fuente de alimentación es lo que nosotros vamos a conectar a la corriente y después vamos a conectar a nuestro foco para alimentarlo. Para escoger la fuente de alimentación para nuestro foco tenemos que fijarnos en dos cosas. En primer lugar, en el voltaje de la tira LED que hemos utilizado, en este caso era una tira LED de 12 voltios, y después en el amperaje que tenga esta tira LED, en la potencia que tenga. En este caso, como hemos escogido una tira LED con mucha intensidad, para tener mucha intensidad de luz, tiene un amperaje de 5 amperios, por lo cual tenemos que escoger una fuente de alimentación de 12 voltios y como mínimo 5 amperios. Lo que os recomendamos es que siempre cojáis un poco más de margen en cuanto a amperios. Por ejemplo, con esta tira LED tenemos unos 5 amperios, y si utilizamos una fuente de alimentación de 5 amperios, cuando lleva unos 10 minutos encendido, la fuente de alimentación, como está trabajando a su máximo rendimiento, se calienta y deja de funcionar, deja de darle electricidad al foco. Por lo cual, lo que hicimos fue escoger una fuente de alimentación de 6,25 amperios, y como ya tenemos un poco de margen, puede funcionar tantas horas como queramos sin que se tenga que parar el foco. Como ya hemos dicho, os dejamos los links en la descripción de todo el material que hemos utilizado, por lo cual si utilizáis la misma tira LED y también la misma fuente de alimentación, no vais a tener ningún tipo de problema. Esta fuente de alimentación que nosotros hemos utilizado venía con diferentes conectores, y como nosotros siempre vamos a utilizar el mismo, lo que hicimos fue conectarlo y sellarla con un poco de término retráctil para que no se nos vaya a perder. Ahora ya podríamos utilizar este foco tal cual lo tenemos. El problema que tienen los paneles LEDs es que si los utilizamos tal cual, sin ningún tipo de difusor, van a generar muchas sombras juntas, ya que tienen muchos puntos de luz. Esto lo explicamos en nuestro curso, por ejemplo, y por lo cual, para hacer que la sombra sea un poco más suave, sea una sombra más estética, lo que tenemos que conseguir es difuminar un poco todas estas luces para que parezcan un solo punto de luz, una sola fuente de iluminación. Para ello lo que tenemos que hacer es colocarle un difusor. El difusor, para que funcione bien, tiene que estar a unos pocos centímetros de los LEDs. Para ello lo que hemos hecho ha sido crearle también una estructura de aluminio y ponerle un difusor fotográfico enganchado con un poco de cinta. Ahora ya tenemos nuestro foco iluminando correctamente. Pero si queremos hacer que se pueda unir, por ejemplo, a un trípode como tenemos nosotros aquí, lo que tenemos que hacer es ponerle una rosca en la parte inferior. Tenemos que tener en cuenta que las roscas de los trípodes y de las cámaras no son las roscas normales que utilizamos, por ejemplo, aquí en España. Las roscas que utilizan se llaman Whitworth y son un estándar inglés. Por lo cual, para poder conectarle una rosca, lo que recomendamos es utilizar diferentes tipos de roscas que venden ya directamente para trípodes, por ejemplo, con un adaptador de estos de zapata, o por ejemplo una rosca de estas anchas que podemos encontrar en Amazon. Dejamos los links, como ya hemos dicho, aquí debajo de la descripción de todo lo que utilizamos, y enganchamos esta rosca con un pequeño tornillo a nuestro foco LED. Además, a este foco ya hemos visto que lo estamos alimentando con una fuente de alimentación que se conecta a la corriente, pero si quisiéramos también podríamos conectarle una batería. Por ejemplo, tenemos aquí una batería que hemos hecho con un conector y podríamos conectarla al foco y hacer funcionar este foco directamente desde esta batería. Si queréis aprender también cómo hacer una batería para nuestros focos, también tenemos la intención de hacer otro vídeo explicando cómo hacer estas baterías para los focos. Como ya hemos dicho, os dejamos en la descripción los diferentes links a los diferentes componentes que hemos utilizado para hacer este foco LED, a la misma vez que también los links a los vídeos de las otras versiones de los focos LEDs. Ahora mismo tenemos la versión RGB y este vídeo que estáis viendo ahora mismo, y en los próximos vídeos subiremos también el vídeo de cómo hacer la versión un poco más avanzada con el regulador y también el vídeo de cómo hacer las baterías. Además, también en la descripción también vais a poder encontrar el link a nuestro curso en el que vais a poder aprender mucho más sobre iluminación, sobre cómo utilizar estos focos para iluminar nuestro set y también sobre cualquier cosa que necesitemos saber
para hacer vídeos profesionales, tanto cómo prepararlos, cómo grabar, cómo funciona cualquier tipo de cámara, componer la imagen, iluminación, sonido, cómo editar, también cómo distribuir nuestros vídeos. Si os interesa, os dejamos el link en la descripción. Te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, por ejemplo en Instagram, y si haces tu propia versión, nos gustaría que nos mandaras fotos para poderla ver, y también por allí nos puedes comentar y preguntar lo que queráis. Os dejamos también los links a nuestro Instagram aquí debajo en la descripción. Y también, si os ha gustado este vídeo, por favor, darle a la manita arriba, y este de aquí seguramente también os va a gustar bastante. Y si no lo estáis aún, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a hacer crecer este proyecto poco a poco. Y si habéis visto este vídeo y ya estáis suscritos, este de aquí no creo que lo hayáis visto. Yes.